¿Está viniendo el invierno o la economía española es tan robusta como parece? Vamos a hablarlo hoy con Jacobo dentro de nuestra serie Winter is Coming. Vamos a ello. Estás escuchando Value for All. Winter is Coming, amigos. Se acerca el invierno. Este es el nombre de esta serie de podcast dentro del proyecto Value for All. En ella hablaremos de cuáles son los drivers, las condiciones que se están dando actualmente que nos hacen pensar que podemos estar encaminándonos hacia una gran crisis económica. La crisis económica de nuestra generación. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal de Value for All. Hoy estamos con la serie Winter is Coming, retomamos después de un año que la hemos tenido parada para hablar, retomar un poco esta idea de si realmente la economía española y la economía de la eurozona más en general está tan robusta y tan firme y tan saludable como nos dicen algunos políticos, o si pensamos que hay temas o ideas que pueden hacer que no estén bien. Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Gustavo. Gracias por invitarme a tu canal una vez más. Muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal todo? Todo muy bien, Jacobo. Encantado de tenerte de nuevo por aquí. Y hoy vamos a hablar, hacer un poco de énfasis en la Escuela Austriaca de Economía y cómo la teoría del ciclo nos puede contar cómo va la economía española. Empezamos entonces hablando de qué es la Escuela Austriaca de Economía, ¿vale? Lo primero quiero decir que tenemos un artículo en el blog, que lo dejaremos linkado en la cajita del vídeo para que la gente lo pueda consultar. En el artículo del blog tenemos mucha más información y es mucho más denso de lo que vamos a hablar aquí, que vamos a hacer simplemente una charla introductoria, ¿vale? Como parte de esa charla introductoria, quiero decir que la Escuela Austriaca de Economía es una escuela de pensamiento que se contrapone al pensamiento neoclásico, que es el que se suele estudiar en las universidades habitualmente. Esta escuela austriaca parte del libro Principios de Economía Política de Karl Menger y luego ha sido mucho más trabajado por otros autores como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek o más recientemente en España Jesús Huerta de Soto, que es nuestro gran exponente en este sentido. Las ideas de la Escuela Austriaca de Economía no son únicamente atribuibles a la Escuela Austriaca de Economía, sino que también hubo unos escolásticos en Salamanca, unos religiosos que también trabajaron mucho sobre esto en el siglo de oro español, entre los que destaca pues, Juan de Mariana, que da nombre a este think tank liberal español, en el que bueno, pues se defiende un poco las ideas de la libertad. Entonces, Juan de Mariana, junto con otros escolásticos, hicieron una serie de escritos en los cuales una serie de reflexiones sobre la inflación son muy similares a las que posteriormente la escuela austríaca estuvo desarrollando ya en el siglo XIX y siglo XX. Pero, claro, hay una serie de dudas, aunque Jesús Huerta Soto siempre dice que los escolásticos inspiraron a los austríacos, pues la realidad es que no está tampoco muy claro, no se citan tantas veces en los libros austríacos como para decir que realmente influyeron mucho. Lo que sí es seguro es que Adam Smith estuvo teorizando sobre unas cuestiones económicas sin haber leído a los escolásticos de Salamanca, con lo cual eso de alguna manera pues hizo que el campo económico se fuera hacia una dirección que quizás no es todo lo completa que podría ser si hubiera, como lo sería si hubiese pues realmente incluido las ideas de los escolásticos de Salamanca. Pero bueno, yendo un poco a la base, ¿qué es la Escuela Austríaca de Economía y en qué se basa? Bueno, se basa o en qué se diferencia de la economía neoclásica. Primero, en el individualismo metodológico, segundo, en el subjetivismo, tercero, la postura en contra a la planificación de la economía y cuarto, la aversión a la expansión crediticia. Como digo, en el artículo tenéis esto mucho más desarrollado. Aquí no vamos a hacer mucho más hincapié en ello. Tan solo queríamos decir que ese cuarto punto, la aversión a la expansión crediticia, se fundamenta también en lo que luego vamos a definir la
teoría del ciclo, que es para mí la mayor contribución de la Escuela Austriaca de Economía y que nos puede dar algunas visiones sobre cómo está la economía española y europea en este momento. Entonces, Jacobo, quería en primer lugar preguntarte ¿por qué suceden las crisis económicas? Cuéntame. Gustavo, pues bueno, todos estos principios que has resumido de la Escuela Austriaca de Economía nos sirven para tener una explicación de por qué suceden las crisis económicas, al menos desde su punto de vista teórico. Y es que pareciera que estamos abocados a sufrir siempre ciclos y crisis económicas, como si esto fuese algo consustancial al capitalismo. Pero no es así, en realidad es bastante sencillo evitar estos ciclos. Y esto nos puede llamar la atención, por lo que siempre merece la pena tener una charla sobre este tema y recordar las causas de las crisis económicas y cómo evitarlas, al menos desde el punto de vista de la escuela austríaca que has introducido. Y como siempre en tu canal, Gustavo, pues vamos a abordar este tema alejados de tecnicismos y de la forma más amena posible. Yo creo que para una primera aproximación a este fenómeno de las crisis económicas, podemos limitarnos en esta charla a hablar de solo 3 cosas, para hacerlo ligero y que no sea muy pesado. Lo primero que podemos hacer, yo creo, es, que nos va a ayudar mucho a entender lo que viene después, es comparar o distinguir aquellas economías sencillas o preindustriales, si quieres, o precapitalistas, de aquellas otras economías más complejas para diferenciar qué tipo de crisis económicas pueden darse. Lo segundo, creo, obligatorio es hablar del dinero y la función que tiene. Y por último, entender lo que es el ahorro y la inversión. Y la relación entre una cosa y otra, que podemos denominarla a lo mejor tipo de interés. Y con estos 3 puntos, creo que ya tendríamos todas las herramientas para explicarle a cualquier ministro de Economía cómo evitar los ciclos y las crisis económicas. Bueno, pues mira, sobre el primer punto, comparando economías, antes de la industrialización o aquellas economías que están en vías de desarrollo, pues son completamente dependientes de elementos externos. Esto es fácil de entender. Una mala cosecha por condiciones climáticas adversas ya es suficiente para crear una crisis económica de calado. Porque, claro, pensemos que si el 90% de la población son agricultores y hay una mala cosecha, pues nos metemos en problemas. Si esta economía además cuenta con un sistema dinerario de algún tipo, pues esta escasez produce inflación. Entonces, así que sí que hay una relación entre la inflación y la producción. Bueno, y luego las economías más complejas o industriales, pues son las que tienen varias etapas productivas y ahora explicamos qué es esto. Podemos poner un ejemplo, que es que en un país pobre, pues quien pesca el pez es quien se lo come. Pero en una economía desarrollada, con bienes de capital, pues puede existir una industria que fabrique barcos que puedan pasar largo tiempo en alta mar, congelar sus productos, posteriormente enlatarlos, distribuirlos y finalmente comercializarlos. Es decir, vemos que en las economías desarrolladas hay etapas productivas que son anteriores al consumo. Esto favorece la creación de excedentes, la productividad y hace que hasta cierto punto se prevengan las crisis económicas de los elementos externos. Ahora bien, con esta creación de etapas productivas anteriores al consumo, nos metemos en una situación que no se daba en las economías anteriores. Y es que es necesario coordinar las etapas productivas, lo que podemos denominar como cálculo económico. Es decir, volviendo al ejemplo de los barcos de pesca, pues ¿cuántos barcos de pesca tienen que estar en alta mar? ¿Cuántas empresas de enlatado tiene que haber? ¿Cuántas empresas de transporte? ¿Cuántas empresas que vendan el producto final al consumidor? Etcétera. Todas esas etapas productivas, pues hay que coordinarlas. Y aquí nos metemos pues en ya la discusión ideológica y la distinción entre economías planificadas y descentralizadas. No nos vamos a meter hoy en esto en profundidad, simplemente decir que, bueno, pues hay los que abogan por la economía planificada, pues lo que dicen básicamente es que todas estas etapas productivas se pueden coordinar desde un órgano central. Y las economías descentralizadas, o que apoya la teoría de la escuela austríaca, lo que dice es que no, que esa información no se puede obtener
por un órgano centralizado, que la única manera de que se coordine todo esto es que los distintos agentes económicos hagan el cálculo económico con información fiable. Y para ello, ellos dicen que se necesita un sistema de precios que sea capaz de coordinar a los ahorradores e inversores. Lo que nos lleva al siguiente punto, Gustavo, pues si antes de meterme en él, pues si quieres hacer algún inciso sobre lo que es el dinero y sus tres funciones básicas. Muchas gracias, Jacobo. Efectivamente, eso que nos has estado contando tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la fatal arrogancia de la que nos hablaba Hayek, de que un órgano central no puede ser tan arrogante como para intentar conocerlo todo, conocer toda la información que hay disponible para tomar todas las decisiones económicas y que eso en última instancia funcione. Sabemos que eso es imposible y, digamos, bueno, los hechos lo hacen evidente, ¿no? El hecho de que tras la caída del muro de Berlín la gente huyera del este al oeste y no al revés, pues nos pone muy a las claras que efectivamente era una fatal arrogancia pretender vivir bajo ese, digamos, régimen económico. Em, a pesar de eso, hay muchos países que tienen, en teoría, bueno, no son países comunistas, sino que están en una economía de mercado, en el cual el problema que nos encontramos es que no hay una relación sana con el dinero, ¿no? Y entonces, efectivamente, eso es lo siguiente que quería preguntarte, ¿no? ¿Qué es el dinero y por qué una vez, digamos, quitado de en medio este problema del cálculo centralizado económico, por qué uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy día es, digamos, la impresión de dinero sin una reserva de valor y por qué eso es un problema y cómo se lee desde el punto de vista de la teoría austríaca, Jacobo? Bueno, pues efectivamente, para que las economías descentralizadas funcionen y no les demos argumentos a aquellos que abogan por la economía centralizada, es necesario una correcta coordinación de las etapas productivas y aquí tenemos el elemento mágico del sistema de precios. Pero el sistema de precios se basa básicamente en la información que pueda proveer el dinero, en su utilidad. Y aquí pues podemos decir que el dinero tiene tres utilidades. La primera es que es un elemento contable, o si queremos decirlo de otra manera, es lo que crea un lenguaje común. Es decir, si yo le digo a alguien que algo vale 10 euros, esa persona tiene que entender lo que le estoy diciendo. Tiene que hacer legible esa información para que tener un lenguaje común en el que nos podamos comunicar. ¿Vale? Eso es su función de elemento contable. ¿Y el lenguaje para qué sirve? Pues para hablar. Pues de esa manera ese lenguaje común nos lleva a la siguiente etapa del dinero, que es, podemos decir, hablar, es decir, intercambiar. Y aquí tenemos pues, la segunda función del dinero, que es que sea un medio de cambio generalmente aceptado, que quizás es la característica más notoria del dinero, que todos vemos todos los días, que es lo que establece ese lenguaje común que nos permite hablar, o en este caso, comerciar, es decir, intercambiar productos por dinero, sabiendo que ese dinero lo podremos usar luego para adquirir otros productos. Y esa es la segunda función del dinero. Y luego está la tercera función del dinero, que es que actúa como reserva de valor. Y su última función es la de coger el excedente de la sociedad o lo producido en la sociedad. Y estas tres funciones son imprescindibles para que funcionen las economías descentralizadas porque es lo que permite que los agentes económicos pues, hagan su cálculo y se coordinen entre sí. Y esto nos lleva a la relación que hay, todo esto se proyecta, por así decirlo, a la relación que hay entre el ahorro, el tipo de interés y la inversión. Pues bueno, completando la información sobre la utilidad del dinero para coordinar las distintas etapas productivas, es hora de meternos en lo que es el ahorro, el tipo de interés y la inversión. Que nadie se asuste, ¿vale? Porque esto es todo tecnicismos económicos, pero es muy fácil de entender. El ahorro es lo que sucede básicamente cuando postergamos el consumo. Y a medida que vamos teniendo nuestras necesidades básicas resueltas, pues iremos aumentando nuestro ahorro.
Eso quiere decir que si nosotros pongamos que tenemos 10 euros y con esos 10 euros los necesitamos para vivir, para comer, para tener una casa, necesitamos la cantidad total de ese dinero, pues no podremos ahorrar. Ahora bien, si producimos más, o aumenta la productividad, o ahorramos, o aplazamos el consumo y empezamos a tener nuestras necesidades básicas más cubiertas, pues pongamos que vivir nos cuesta 10 y generamos valor por 15. Pues eso quiere decir que ya estaremos en disposición de dejar esos 5. Nos costará menos deshacernos de ellos porque no lo necesitaremos para vivir inmediatamente. Y eso es lo que se puede llamar lo que va a determinar el tipo de interés, la voluntad que tengamos de poder poner en el mercado nuestros ahorros. Si el tipo de interés es bajo, porque estamos más dispuestos a dejar ese dinero, la señal que le estamos mandando a los inversores es que ya tenemos resueltas nuestras necesidades de consumo y que por lo tanto ellos se pueden meter a producir más cosas o a invertir en etapas productivas anteriores y no tanto en el consumo para reponer ese consumo en el futuro o crear productos nuevos. Y esa es la relación que habría entre ahorro, tipo de interés e inversión. Y esta es una relación sana que sirve al cálculo económico, siempre y cuando ese ahorro previo sea voluntario. Y aquí se me ha ocurrido una cosa, porque lo vi en un meme, Gustavo, me hizo mucha gracia, que era que imprimir dinero para hacer a la gente más rica es como imprimir títulos para hacer a la gente más inteligente. Y es que yo creo que este meme lo podemos utilizar para explicar la relación entre ahorro e inversión. Para que lo intente, a ver si no queda muy densa la cosa. A ver, pongamos que el ahorro es el estudio que nosotros hacemos, el esfuerzo que hacemos por obtener un título que lo que va a hacer es reflejar de cara al resto de personas en el mercado que nosotros tenemos ciertas capacidades, que sabemos hacer una cosa. Entonces, ese esfuerzo previo, vamos a llamarlo ahorro, desemboca en un título, que sería la señal que le damos al resto de la gente que sabemos hacer cosas. Bueno, pues si todo el mundo se esfuerza y ahorra y hay mucha gente con títulos, los empresarios podrán decir, mira qué bien, hay mucha gente capacitada para hacer cosas, les voy a contratar. Sé que van a poder hacer el trabajo. Y como además sé que están capacitados, sé que van a ganar dinero, les van a valorar en sus empresas y me podrán comprar mis productos. Estupendo. Hasta ahí todo bien. Todo es voluntario, ha habido un esfuerzo detrás. Ahora pongamos qué pasa con las distorsiones del cálculo económico. Es decir, cuando empieza a haber una expansión artificial del crédito sin ahorro previo. Es decir, pongamos que se empiezan a imprimir títulos y a regalarlos sin que la gente haya hecho el esfuerzo previo de haberse capacitado para obtener ese título. Bueno, pues de repente se puede dar la señal al mercado de que todo el mundo es súper listo, porque hay títulos por doquier. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando esos empresarios empiecen a contratar a esas personas, empiecen a hacer su cálculo económico, de mira qué bien, esta gente en principio sabe hacer todo esto, lo voy a meter en una fábrica y además va a crear un producto para el que está capacitado y además lo podrán comprar después porque la gente es muy sabia, tiene títulos, les paga mucho. Bueno, pues resulta que te llevas una sorpresa, que es que esa gente que tenía un título no ha hecho el esfuerzo previo, no está capacitada para hacer su trabajo y entonces de repente te vas a meter en un lío. No vas a poder cumplir con tus objetivos productivos y lo que es peor, nadie te lo va a poder comprar. Bueno, pues yo creo que esta relación sirve para explicar un poco qué es lo que pasa cuando se expande el crédito o el Estado empieza a fabricar dinero o ponerlo en circulación o bajar los tipos de interés sin que haya habido ahorro previo. Se empieza a dar una información errónea a los agentes económicos y eso hace que se empiecen a descoordinar las etapas productivas. Entonces ya tenemos el lío montado básicamente, las burbujas. Las famosas burbujas, una etapa de expansión crediticia que parece que todo va muy bien, que todo el mundo se anima a consumir, a invertir, y luego la realidad, que es que no hay ahorro previo que soporte toda esa inversión. Y bueno, pues con esto es mi explicación, que espero que haya sido legible, de la relación entre ahorro, tipo de interés e inversión. Pues muchas gracias, Jacobo, lo ha explicado fenomenal. Y eso es precisamente lo que se llama la teoría del ciclo de la Escuela Austríaca de Economía.
consiste en que cuando hay una expansión artificial del crédito, es decir, cuando el Estado o la autoridad monetaria puede imprimir dinero, puede poner mucho dinero en circulación, pues acaban pasando cosas, ¿no? Ahora mismo vivimos una época que Philippe Bagus le llama la era de la inflación, ¿no? Y esta era de la inflación tiene su pistoletazo de salida en 1971, en el Nixon Shock, cuando Nixon decide romper el patrón monetario que había hasta ese momento para empezar a imprimir dólares sin ningún tipo de reserva de valor. Esto ha, digamos, de alguna manera torneado o moldeado la sociedad y el mundo en el que vivimos, en el cual pues las autoridades monetarias deciden imprimir una cierta cantidad de dinero en base a unas decisiones bueno, o unas expectativas de inflación que ellos tienen, que aleatoriamente pues, se marca en el 2%, se ha venido marcando en el 2%, pero que en realidad pues, es un tira y afloja, ¿no? Eso no es una situación que esté realmente gobernada por ninguna... no es como la física, que está gobernada por unos principios físicos que se pueden poner en ecuaciones y que se pueden modelar, sino que simplemente es totalmente empírico, ¿no? Es decir, si imprimo tanto dinero y no sube la inflación, pues entonces imprimo más, ¿no? Y bueno, pues así un poco funciona, ¿no? Lo que pasa es que precisamente los escolásticos de Salamanca hicieron una observación muy, muy pertinente en ese momento, y es que en el siglo de oro, ya cuando ya llevaba España, había traído grandes cantidades de oro desde América, pues sucedía una cosa sorprendente, ¿no? Y es que cosas cotidianas, como comprar, por ejemplo, el pan, pues costaba mucho más dinero en España que en otros países, como por ejemplo en Francia. En aquella época no había la movilidad que tenemos ahora, pero había una élite que sí que podía desplazarse de unos sitios a otros, y era precisamente los religiosos. Los religiosos podían durante un tiempo residir en otros países. Entonces, ese fue el caso de alguno de los escolásticos de Salamanca, que notó cómo en España pues algunos bienes de uso cotidiano eran mucho más caros de lo que eran en Francia. Y la explicación que le dieron es, bueno, es que como está llegando mucho más dinero a España, y ese dinero crece mucho más que la cantidad de bienes que hay en la economía, pues en realidad hay más dinero a repartirse entre menos bienes, y eso hace que los bienes se aprecien o que los bienes suban de precio, que los bienes de alguna manera pues sufran una inflación. Esta era una observación, una hipótesis que ellos hicieron, y que efectivamente al día de hoy, bueno, pues yo creo que gran parte de los economistas lo asumen y entienden que eso es así, que si se imprime mucho dinero, pues hay una tendencia a que las cosas suben de precio y haya una inflación. El hecho de que hayamos vivido un periodo inusitadamente largo de tipos de interés muy reducidos, lo que ha hecho, de alguna manera, es inundar de dinero la economía. Ya no es dinero que traigamos de América, sino que es dinero que directamente imprimimos en unas máquinas que deben estar echando humo en San Luis, en Frankfurt, de tantos dólares y euros que se han imprimido en las últimas décadas, ¿no? Y la realidad es que los bancos centrales, el Banco Central Europeo y la Reserva Monetaria estadounidense, estaban tranquilos porque de alguna manera eso no impactaba en la inflación, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, el hecho de que no impacte inmediatamente no quiere decir que en algún momento no puede llegar a impactar, ¿vale? Y esa es digamos, la formación de una burbuja, una burbuja que en realidad impacta en el precio de muchos bienes. Cuando antes hemos hecho el símil con el pan, pero claro, evidentemente eso no pasa solamente con el pan, sino que pasa con todos los bienes que la gente puede potencialmente querer comprar, ¿vale? Y incluido aquellos, sobre todo aquellos, en los que se puede comprar, se compran típicamente a crédito, como es la vivienda, ¿no? Cuando los tipos de interés se mantienen bajos, acceder a crédito es muy barato, es muy fácil, te cuesta pocos intereses, con lo cual, si tú tienes la expectativa o tienes la experiencia de que la vivienda se aprecia un 5 o un 10% anual,
y sabes que puedes comprar vivienda, todas las viviendas que puedas, con un interés, un tipo de interés que a lo mejor es del 1 o del 2 o menos o incluso por debajo de eso, pues claro, ¿cómo no endeudarse, ¿no? Si total, la vivienda va a subir un 5 o un 10% y a ti solo te va a costar un 1 o un 2, pues entonces hagas sin hacer nada, estás ganando un 8%, ¿no? Pero claro, es sin hacer nada. Bueno, no es sin hacer nada, ¿no? Es endeudándote, ¿no? Es exponiéndote a que si algo pasa, si realmente en algún momento esa burbuja se pincha, pues evidentemente te va a pillar con un crédito y el crédito vas a tener que seguir pagándolo, aunque el precio de la vivienda baje y ni aun vendiéndola puedas recuperar ese dinero, ¿no? El problema que tiene es que, claro, la burbuja eventualmente se acaba pinchando, pero nunca sabemos en qué momento se va a pinchar. Entonces, hay mucha gente que está caminando en la burbuja o que está subiendo económicamente dentro de la burbuja y muchos de ellos, si se salen antes de que la burbuja explote, pues evidentemente se salen con muchas ganancias, ¿no? El problema es que al final siempre va a haber gente que se quede dentro de la burbuja y le pille el estallido de la burbuja. Entonces, esta serie de vídeos de Winter is Coming tiene un poco el objetivo de, bueno, pues de traer a colación y de hablar con gente para ver si pensamos que realmente podemos estar en este momento en el cual la burbuja está creciendo y se está gestando pues una próxima crisis que puede ser además colosal por la deuda la deuda pública con la que le pilla a muchos países, ¿no? No queríamos entrar en este tema de la deuda porque ahí por ahí nos vamos a ir por caminos que nos van a llevar mucho tiempo. Quería simplemente preguntarte, Jacobo, ¿tú cómo lo ves? Porque claro, mientras uno está dentro de la burbuja, pues todo parece fenomenal, ¿no? A todo el mundo le va fenomenal. eh, Todo, digamos, como los precios suben, pues las empresas son optimistas, contratan a más gente, como la gente tiene trabajo, pues gasta, se endeuda, lo cual influye sobre el PIB y entonces los políticos dicen que el PIB está creciendo, que cada vez vivimos mejor, que vamos fenomenal, ¿no? Sin ser realmente muy conscientes de que se está gestando una crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues quería preguntarte, Jacobo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que está llegando el invierno? ¿En qué situación estamos? Cuéntame. Bueno, pues como muy bien has dicho, Gustavo, haciendo referencia a Philippe Babus, yo creo que vivimos en el invierno. Podemos tener días de sol, pero básicamente estamos en una glaciación. Ese es el problema en el que estamos actualmente, creo, desde que efectivamente pues, acabamos con el patrón oro y la cantidad de dinero ya simplemente depende de lo que decían las autoridades monetarias, que pueden imprimir todo el dinero que quieran. Desde entonces estamos expuestos a arbitrios que tienen unos incentivos perversos, porque al final los bancos centrales forman parte del entramado gubernamental y si un gobierno pues lo que quiere salir elegido es aumentar el gasto público, el gasto social, pues lo que le va a pedir al Banco Central es que le compre la deuda, es decir, entrar en déficit y que esa deuda se la compre imprimiendo más moneda y de esa manera pues parece que el público no acabamos de entender muy bien que todo eso que nos está ofreciendo el gobierno en realidad lo que nos está haciendo es empobrecernos, porque esas nuevas unidades monetarias que ha usado para ello pues lo que están haciendo es que perdamos nuestro valor adquisitivo. Entonces, ¿cómo veo yo la cosa? Bueno, creo que ha pasado varias cosas importantes. Una fue el COVID y lo que hizo creo que fue que la gente pues no pudiera gastar mucho dinero. Al mismo tiempo se imprimió dinero de más del que ya se estaba imprimiendo desde el año 2008 para salir de la crisis económica. Entonces no tengo el dato por aquí a mano, pero creo que en el año 2020 creo que se imprimió el 20% del total de dólares que se habían impreso en toda la historia. Creo que estamos hablando de una moneda que tiene más de 200 años, ¿no? Bueno, pues en un solo año se imprimió el 20% del total. Esto es una barbaridad. Y bueno, pues los pecados se acaban purgando antes o después, por la explicación que hemos dado antes, de la descoordinación entre las etapas productivas. Hay que ver en qué momento eso llega y de qué manera y qué etapas productivas son las más afectadas. La escuela austríaca lo que te dice efectivamente que es que la recesión es el proceso en el que se va ajustando toda esa descoordinación previa.
El problema es que el Estado no deja de intervenir durante esa etapa también de recesión y entonces pues quizá no se acaban de purgar muy bien todas las descoordinaciones anteriores. Luego, todo esto pues lleva, creo, a una situación de incentivos perversos y se puede ver, por ejemplo, en la bolsa, y es que, bueno, pues en cuanto caen los datos de empleo, la bolsa tiende a subir, porque eso, curiosamente, da la señal de que la reserva fraccionaria, en este caso en Estados Unidos, va a bajar los tipos de interés y vamos a empezar otra vez en la etapa de expansión crediticia. Es decir, se va a volver a imprimir más títulos, más dinero, y eso animará la economía, y eso parece que la bolsa lo recibe bien. Pero fíjate lo perverso, están bajando los puestos de trabajo, que eso en principio es algo malo, pero los inversores pues de esa manera saben que va a haber más liquidez. Entonces, fíjate, ¿no? La descoordinación que hay entre todo esto. Y bueno, pues luego también creo que es importante que distingamos, Gustavo, entre economías como la de Estados Unidos u otras economías que son muy flexibles en cuanto a la mano de obra, al mercado laboral, a una unidad de mercado, y todas aquellas economías como la española, por ejemplo, que tiene un mercado laboral muy rígido y que eso hace que cuando explote la burbuja sea muy difícil pasar elementos productivos allá donde son demandados en realidad. Entonces, por eso Estados Unidos, aunque tiene una deuda tremenda, que no le queda más remedio que imprimir dólares para seguir pagándola y aumentando así su deuda, una espiral perversa. Lo cierto es que es una moneda que está siendo demandada por todo el planeta, con lo cual, pues bueno, más o menos pueden ajustar su poder adquisitivo, aunque no ha dejado de caer precisamente desde los años 70. Entonces, bueno, pues obviamente las economías más rígidas como la española lo van a sentir. Y todo esto que estamos viendo de los indicadores económicos, bueno, pues lo que hay que ver, hay que tener cuidado también con el PIB. Nos pueden estar diciendo que el PIB está subiendo, pero claro, Gustavo, todos sabemos que un elemento de la fórmula del PIB es el gasto público. Entonces, a lo mejor no se está produciendo nada en el sector privado, es decir, lo que están demandando los consumidores, pero tenemos un Estado que se está gastando enormes cantidades de dinero en vez de a saber qué, y eso lo que hace es que pues, el PIB se mantenga y no entremos técnicamente en lo que es una recesión, que son 2 trimestres consecutivos de caída de la productividad. Bueno, pues desgraciadamente la Unión Europea y Estados Unidos son economías que son dependientes de los arbitrios de las autoridades monetarias, con lo cual esa es la gran cuestión de todo esto. O sea, podremos tener un buen ciclo o un mal ciclo, pero al final lo que tenemos que pensar es que mientras seamos dependientes de estos instrumentos, pues seguiremos viviendo en el mundo. Efectivamente, eso es la auténtica realidad, que vivimos caminando este camino de servidumbre en el cual la impresión de dinero pues cambia todos los precios, haciendo que la gente no sepa muy bien en qué debe comprar, en qué debe invertir, qué es lo que realmente te está rentando y qué no. Y eso, en última instancia, digamos, causa la inflación. Pensamos que es la causa última de la inflación que estamos viviendo estos últimos años, que no es, como nos decían, por la guerra de Putin. Evidentemente, todos los efectos exógenos que afectan sobre la economía pues pueden potencialmente hacer que la inflación suba o baje, eso está claro, pero desde luego lo que aquí queremos digamos, defender es que esta inflación es eminentemente tiene una causa eminentemente monetaria. Como bien has dicho, se han imprimido muchos dólares, en concreto desde la crisis anterior, desde 2008-2009, se han imprimido el 80% de todos los dólares que han existido en toda la historia del dólar, lo cual pues nos tiene que traer a la mente lo que decían los escolásticos de Salamanca, ¿no? Si hay mucho dinero para repartir entre pocos bienes, pues evidentemente eso se va a reflejar en la inflación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si de verdad pues la inflación pues no acaba bajando o permanece durante mucho tiempo alejada de los estándares a los que quieren llegar las autoridades monetarias?
pues lo que les forzará será a seguir subiendo los tipos de interés o a mantenerlos altos, y eso eventualmente causará que a los países les cueste cada vez más devolver la deuda, hasta que a lo mejor pues llegue un momento en el que pues no puedan hacerlo o tengan que hacer grandes recortes en su gasto público para que al menos la deuda no siga creciendo, ¿no? O intentar devolver esa deuda, lo cual, bueno, pues en unas sociedades como la europea, en la cual la pirámide demográfica pues se está invirtiendo y cada vez hay más gente que demanda transferencias del Estado por vía de las pensiones, esas transferencias del Estado junto con el pago de los intereses de la deuda, pues lo que hace es en una situación que realmente es muy peligrosa y que es, como bien has dicho, no es que esté llegando el invierno, es que ya es invierno. El futuro que tenemos por delante pues no es muy halagüeño. No sé, Jacobo, si quieres decir algo más para terminar este vídeo. Pues nada, agradecerte una vez más la oportunidad que me has dado de participar en tu canal. Creo que siempre es importante recordar cosas que, aunque ya se saben, pues a lo mejor en principio esa información está ahí, pues no siempre está disponible para el gran público, digámoslo así, ¿no? Y como todos estamos afectados por todo esto, pues podremos seguir discutiendo sobre motivos ideológicos, sobre si un partido aumenta el gasto social, sobre si cuida a la gente más, menos. Pero todo esto son distracciones que no tienen que ver con el problema real. El problema real es que somos dependientes de las políticas monetarias del entramado gubernamental a través de los bancos centrales. Yo sigo con mucha curiosidad qué es lo que va a pasar en Argentina, porque ahí tenemos una persona que, aparte de sus características personales, que ahí no voy a entrar, lo que sí que está haciendo, o parece que tiene claro, en su política es atacar el Banco Central. Va a ser muy curioso finalmente qué es lo que hace, porque si al final dolariza, pues en realidad está trasladando la responsabilidad al Banco Central de Estados Unidos. Pero si al final mantiene su moneda y acaba con el Banco Central, pues va a ser curioso el efecto. Creo que tenemos un buen escaparate para ver qué es lo que pasa, qué medidas se toman y qué efectos tienen. Ojalá acabe todo bien y sea un ejemplo para el resto de países. Yo creo, soy optimista al respecto. Desde luego Argentina y el resto del mundo también. Efectivamente, un gran experimento que tenemos ahí con Javier Milei y mucho interés en ver si realmente la puesta en práctica de estas teorías pues realmente contienen la hiperinflación y pueden hacer que la gente acabe en última instancia viviendo mejor. Bien entendido que de luego el proceso no es fácil y hay todavía mucho sufrimiento por delante hasta llegar a una situación idílica. Pues nada más, Jacobo, lo dejamos aquí. Muchas gracias a ti por tu disponibilidad y bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo. Un saludo, Gustavo. Muchas gracias. Hasta otra.